La verdadera historia del fixture. Hola, el día de hoy les contaré una historia de cómo las matemáticas jugaron un papel clave en la organización de uno de los eventos más importantes del fútbol mundial. El fixture del campeonato en Argentina. Pero antes de entrar en detalles, pongámonos en contexto. Corría el año 1985 y la Asociación del Fútbol Argentino se encontraba ante un gran problema. Había que organizar el torneo de primera división, pero con una condición especial. Evitar que los equipos de la misma ciudad jugaran en casa en la misma fecha. Esto era clave para evitar conflictos de logística, seguridad y público. Y aquí es donde las cosas se complican. El torneo contaba con 20 equipos, cada uno jugando 38 partidos, y la AFA necesitaba un calendario que cumpliera con varios requisitos. 1. Todos los equipos debían jugar entre 100 partidos de ida y vuelta. 2. No podían jugar más de 2 partidos consecutivos como local o visitante. 3. Los equipos de una misma ciudad no podían coincidir en casa en la misma fecha. 4. El fixture debía garantizar la mayor equidad posible en la distribución de encuentros. La tarea parecía imposible, el resultado siempre era desbalanceado o con errores en las fechas. Un día Eduardo Dubac, un matemático experto en optimización combinatoria, recibió una llamada inusual. La AFA le pedía ayuda para resolver el problema. Eduardo, junto con su equipo, buscaron la solución ideal. Sin embargo, se dieron cuenta que no existía, por lo que, ocurrió lo siguiente. Eduardo no encontró la solución perfecta, pero sí resolvió el problema. Básicamente, eligiendo al azar un fixture cualquiera como punto de partida, después de revisar entre 500.000 y 1.000.000 de fixtures en unos 20 minutos utilizando una PC de la época, el programa logró encontrar un fixture que resolvía el dilema. Hay que recordar que un fixture es la programación de los partidos, y un fixture estándar tiene 19 fechas en las que 20 equipos participan. Así, cada equipo alterna su condición local y visitante. En programación, cada fixture representa un nodo en el espacio de búsqueda. Un cambio en una fecha lleva de un nodo a otro. La cantidad de sucesores de un nodo y el espacio de búsqueda por tantas combinaciones es enorme. Hay 1.055.974.052.160 fixtures distintos. Un fixture es TV compatible si cumple con todas las restricciones mencionadas anteriormente. Volviendo a la solución. Eduardo implementó el método del escalador, que es un método de búsqueda diseñado para aplicarse a dominios donde se tiene una función heurística. Una función heurística aporta soluciones, suficientemente buenas, o aproximadas, en lugar de soluciones exactas. Estas se aplican comúnmente en campos como la inteligencia artificial, la optimización y la teoría de juegos. También se aplica a problemas de optimización para encontrar el máximo de una función. La solución de esta es un nodo meta, o sea, datos sobre datos. Un nodo meta ayuda proporcionando detalles adicionales sobre los nodos normales. ¿Cómo funciona? El algoritmo escalador inicialmente selecciona un nodo n al azar. Luego guarda un solo nodo en su memoria en cada etapa de análisis. Para continuar, busca nodos que sean mejores que el nodo anterior seleccionado, si es que existen, y si hubiera más de uno que es mejor, elige uno al azar. El programa se detiene si no hay ningún nodo mejor que el nodo ya seleccionado. Sin embargo, las respuestas seguían incumpliendo restricciones, unas más que otras. Entonces, Eduardo tuvo una idea. Asignó una multa por cada restricción que no se cumpliera. Por ejemplo, si el fixture elegido en la primera fecha no marcaba partido para un fin de semana, le asignaba ciertos puntos como multa, digamos, 3. Si el mismo equipo jugaba como local 2 veces, 2 puntos como penalización y así continuó hasta agotar las fechas. Al final, ese fixture tenía una acumulación de puntos, es decir, una multa. Entonces, entre más puntos esa no era una mejor opción. Así, Eduardo buscaba encontrar los fixtures que tuvieran multa cero, o sea, minimizar la función. La función multa permitía minimizar la función, es ahí donde interviene el segundo método empleado, el método recocido simulado.
Lo que hace este método es mejorar el método escalado, ya que utilizar el método escalado por sí solo podría traer problemas para encontrar aquella solución con el menor número de faltas, pues solo se desplaza en celdas vecinas que pueden no ser la solución óptima y detener el programa. Así, Eduardo, al implementar el método recocido, logró que al comienzo se eligieran al azar más vecinos nodos que no mejoren al nodo seleccionado, y conforme va avanzando elige menos aquellos vecinos que no mejoran. De esta manera, hay menos probabilidad de quedarse sin elegir al nodo mejorado y así, encontrar una solución más adecuada. Antes de explicar el caso particular, recordemos entonces cuáles eran las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones presentadas en el problema. Ahora sí, vamos al ejemplo. En este ejemplo, el algoritmo eligió el nodo con multa 76, expandió su búsqueda y eligió ahora un nodo cuya multa es menor, que es 47. Este proceso se seguirá repitiendo en la búsqueda de un nodo que tenga multa 0. Pero a medida que avanza la búsqueda, irá disminuyendo de a poco la probabilidad de elegir un nodo que tenga una multa mayor, sin olvidar que en este problema la cantidad de nodos es enorme. Como hemos visto, el problema del fixture no es tan simple como parece. Pero gracias a las matemáticas y otras herramientas, hoy existen torneos justos y bien estructurados. La próxima vez que vean un torneo de fútbol, piensen en todo el trabajo que hay detrás para organizar los partidos.